El capítulo de hoy es traído a ti gracias a El Martínez. ¿No tienes patrocinadores? ¡Patrocínate tú mismo! Total, todos hemos tenido en algún momento un bache creativo, ¿no? Y como decía un gran creativo de los 80s, ante la falta de ideas, tira un jingle. Este es El Martínez, tu podcast de confianza. Esa noche en la Croisette me reencontré en El Martínez con una talentosísima pareja de amigos. Yo los llamo trotamundos de la creatividad. A él lo conocí el siglo pasado, en 99, aquí en Cannes, cuando ambos éramos jóvenes creativos, apasionados, hablando de publicidad en noches eternas, donde lo más importante era una buena idea. Pues muchos años. Lo que pasa es que es muy curioso que aunque pase el tiempo, ¿no?, por esto de seguir en contacto con redes sociales y tal, pues al final y ves y realmente no tienes la misma sensación que antes, ¿no? Pues tener que te tiras 10 años sin ver a alguien y ya no sabes ni ha cambiado todo y no sabes qué le ha pasado, sino que de alguna manera sigues un poco en contacto. Años después conocí a su esposa y supe que ambos eran parte de una estadística muy extraña que significa ser esposo y dupla creativa al mismo tiempo. Juntos la rompieron. Han sido directores creativos en Madrid, Sydney, Londres, Nueva York, en agencias icónicas como Wieden & Kennedy, Señora Rossmore y Anomaly, donde trabajan hoy en día. Lo de ir a Australia fue un poco de casualidad, verdaderamente. Nosotros habíamos tenido conversaciones con algunas agencias de Londres, que ese era un poco el plan inicial, era tener una experiencia internacional, pero habían hecho un pitch y sentían como que estaban a punto de ganarla. Y ya cuando ya estábamos ¿no?, empezando a cerrar, descubren que no han ganado el concurso, no sé qué pasó, y entonces, claro, la operación se tuvo que abortar. Fue lindo porque nos agarramos unas cervecitas heladas y empezamos a hacer un repaso de la vida, de lo que ha sido ser una familia errante en busca de una nueva gran campaña en cada, además, nueva gran agencia en la que han estado. Ellos son Laura San Pedro y Carlos Alija. Y vas adquiriendo unas habilidades sociales que te permite, pues, ser más flexible en tu manera de ser y en tu manera de relacionarte. Yo creo que eso es uno de los mejores regalos que les podemos hacer a los enanos, ¿no? Nos acordamos también de una época de oro de la publicidad española cuando muchas agencias independientes empezaron a marcar la pauta en ese mercado. Y de hecho fue bastante, bueno, es motivo de orgullo para nosotros que había gente que se entrevistaba en Wieden & Kennedy y Londres porque querían trabajar para Phoenix. Pasamos por campañas que han hecho juntos, que han marcado, de hecho, también los mercados donde les ha tocado estar y con las que han ganado un montón de premios. Estamos celebrando cuántos Grand Prix hemos ganado. Luego se nos subieron las cervezas y criticamos sin pudor los comerciales del Super Bowl y llegamos a una importantísima conclusión sobre la publicidad en Estados Unidos. Este año con muchas referencias cinematográficas, uso de un famoso y ves que obviamente se han dejado muchísimo dinero detrás, pero luego a lo mejor el craft no está tan bien, ¿no?, ejecutado, los elementos del craft. Amigas y amigos, a la 1, a las 2 y a las 3, cada uno destape su chela que se abre la barra en El Martínez. Bienvenidos. ¿Qué le servimos para empezar? Bienvenidos a El Martínez. ¿Voulez coucher avec moi? Sensual? Bueno, muchachos, pues bienvenidos al Martínez. ¿Qué se van a tomar hoy? Muy bien, pues, jolín. Margarita. Una margarita, muy bien, muy bien. ¿Y tú, mi Carlos? Si es el Martínez, habrá que tomarse una copa con un hielo que se derrite, pequeñito, muy cara. En un vaso de plástico. Muy cara, en un vaso de plástico. Muy cara.
No, fue la... Perdón un segundo, es que no me oigo. Espera un segundo, Sebas, perdona. Tranqui. Estamos experimentando fallas técnicas. El Martínez agradece su preferencia. Estamos experimentando fallas técnicas. El Martínez agradece su preferencia. Vamos, venga, empezamos otra vez. Pues nada, muchachos, qué lindo estar acá en el Martínez. A ver, vamos a estar claros, estamos ustedes en Nueva York, yo en Los Ángeles, y en este preciso momento hacemos nos agarramos esto como viaje a las estrellas, y de pronto, pácata, cada quien sentado en una sillita, y aquí estamos, miren, el Martínez. Qué bueno. Entonces, excusez-moi, una margarita para Laura, ¿qué era? Un ron con Coca-Cola. Un ron con Coca-Cola acá para Carlos. Y a mí me trae un whisky doble seco. Bueno, amigo, de verdad, coño, qué gusto encontrarnos de nuevo. O sea, que la última vez que nos vimos fue hermoso. Sí, Estábamos ahí en Nueva York, ¿no? Después de años. Sí. ¿Cuántos años, Carlos, que no nos veíamos? Pues muchos años, Jolín, yo creo muchísimos años. Lo que pasa es que es muy curioso que aunque pase el tiempo, ¿no? Por esto de seguir en contacto con redes sociales y tal, pues al final casi que sigues un poco el día a día de la gente, ¿no? Y sigues un poco y ves cómo va Camilo y Mateo creciendo. Claro. Y ves y realmente no tienes la misma sensación que antes, ¿no? Pues tener que te tiras 10 años sin ver a alguien y ya no sabes ni ha cambiado todo y no sabes qué le ha pasado, sino que de alguna manera sigues un poco en contacto. Y no sé, pero vamos, yo creo que hay mucho tiempo que no nos veíamos. Yo creo que en Cannes, la última vez aquí, pues por aquí, por la Croisette, debió ser, y no lo sé, hace 8 años, a lo mejor por ahí. Yo creo que estábamos en Australia nosotros. Debe estar en Australia nosotros. Qué lindo, güey, qué lindo. No, es que, ¿sabes qué pasa? Y me encanta que además estemos acá en el Martínez recordando eso, güey, porque a mí una de las cosas, de mis primeros recuerdos en Cannes, como joven creativo, güey, fue contigo, güey. Me acuerdo perfectamente que nos clavábamos a ver en esa época, recuerdo aquellos años cuando la tele era tan importante y todas las piezas y la gráfica y la chingada. Y nos quedábamos horas platicando en la playa, ¿no? Obviamente no teníamos un duro y terminábamos comprando una botella de vino y hablando horas tendidas sobre lo que había ganado, lo que no había ganado, etc. La verdad que... Pero, güey, la verdad que qué lindura ver, porque además con el tiempo yo empiezo a ver cómo de repente Carlos se encontró con Laura, ¿no? Y ahora ya no era Carlos, era Carlos y Laura, pero era Laura San Pedro y Carlos Salija, y ahora van a conquistar Australia. Y ahora luego van a conquistar Londres, y ahora están en Nueva York. Güey, la verdad, increíble el nivel de... Ustedes hicieron realidad el sueño de mucha gente, güey. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí, ¿sí están conscientes de eso? No sé, ¿tú qué opinas? ¿Te refieres a viajar y conocer el mundo o a las dos cosas, creo que las dos cosas. Creo que las dos cosas. O sea, yo creo que no hay creativo que no piense siempre en, obviamente, conocer el mundo y viajar, es algo como que es inherente a nosotros, pero también, por otro lado, trabajar en Wieden & Kennedy, sí. O sea, estar ahora llevando, o sea, trabajar en Australia, trabajar en Anomaly ahora, o sea, como que, en general, digo, es como un lindo sueño. Sí, ¿no? Es curioso porque yo creo que para los latinoamericanos, durante bastantes años, casi que trabajar fuera fue un poco casi como parte un poco del ciclo vital, ¿no? Sobre todo mucho los argentinos, no era difícil ver gente que se iba, salía y luego iba subiendo y teniendo puestos de responsabilidad. Yo creo que cuando nosotros nos fuimos hace 8 años, pues por la idiosincrasia de los españoles, o no digo que no hubiera algún español que lo hubiera hecho ya, pero no era tan frecuente. O sea, ha sido más ahora en estos años cuando ha sucedido más. En nuestro caso, por eso hace 8 años fue un poco más como un impulso vital. De hecho, estábamos en Señora Rushmore, llevamos ahí pues 5 o 6 años ya. 6 años, ¿no? Y éramos familia, o sea, el señor Rushmore era familia para nosotros, podemos habernos quedado ahí toda la vida. Yo recuerdo cuando anunciamos en Señora Rushmore que nos íbamos, era como, que Carlos y Laura se van de Señora Rushmore. Sí, ¿dónde vais? Pensaban que íbamos a otra agencia. No, pues no, dejamos España y todo el mundo. ¿Cómo? Y era, nos vamos...
¿y a dónde? ¿A Australia? Y era como, ¿cómo? Entonces Claro. era una triple sorpresa, ¿no? Por dejar la agencia en la que estábamos tan, ¿no? tan ¿Cuál a era el gusto momento y, familiar ahí en esa época? Pues habíamos tenido 2 niños, eran bebés prácticamente. Y bueno, lo de ir a Australia fue un poco de casualidad, verdaderamente. Nosotros habíamos tenido conversaciones con algunas agencias de Londres, que ese era un poco el plan inicial, era tener una experiencia internacional, pero bueno, por la cercanía y por ciertos contactos que teníamos, Londres parecía como el destino más lógico. Y nos entrevistamos con esta agencia australiana, Vimed, que en sus planes en aquel entonces era abrir una oficina en Londres, y a través pues, de ciertos headhunters o recruiters pues nos conocimos y bueno, el abrir esa agencia dependía de ganar una cuenta que ellos habían hecho un pitch y sentían como que estaban a punto de ganarla. Entonces hicimos todo el proceso. De hecho, Cannes fue el punto de encuentro porque, claro, ir hasta allá no es tan fácil. Entonces hicimos una serie de entrevistas y tal. Y ya cuando ya estábamos empezando a cerrar, descubren que no han ganado el concurso, no sé qué pasó. Y entonces, claro, la operación se tuvo que abortar. Y al cabo de unos meses, pues encantados de conocernos, pues seguimos con nuestras vidas. Y al cabo de unos meses nos llaman y nos dicen, oye, mirad, ¿os acordáis que esto de Londres no salió? Pero ¿qué os parecería venir a la agencia de Sydney y dirigirla, hacer los ECDs allí? Y bueno, y ahí dijimos, pues... Claro, ¿por qué no? Sí, nos pareció, primero porque Australia nunca no lo conocíamos, pero es un país de los que siempre salen las listas de, sobre todo Sydney, de calidad de vida, es un país, y luego el trabajo que venía de Australia en esa época era muy interesante, muy integrado, con mucha penetración de tecnología, nos pareció muy interesante, pero lo que sí notamos es que había, pese a estar en una buena agencia y tener un trabajo, yo creo que en ese momento que pues, estaba bien, sí había un cultural gap entre el trabajo de España y el trabajo de una agencia inglesa. Claro, eso es importante. O sea, claro. El cultural gap, no es menor, claro. Porque cambia la cultura, cambia el idioma, cambia el modo de vida también, como pareja, con niños. Claro. O sea, entonces, sí había ahí, Australia nos pareció, como lo que dicen en inglés, un stepping stone, ¿no? Como un paso a trabajar con anglosajones, porque claro, es muy distinto, sobre todo en el Reino Unido el trabajo no es tan orientado como puede ser como ves en Cannes, ¿no? Que puedes tener premios, pero un trabajo más integrado, de acciones, de activaciones. En el Reino Unido se basa mucho, y sobre todo antes más en film, en brand building, en un tono, sobre todo en mass media, y luego obviamente pues hay otra serie de activaciones, pero digamos que por eso casi todos los CDs o ACDs durante muchos años en el Reino Unido siempre han sido ingleses. De hecho, nosotros fuimos los primeros directores creativos latinos que había en Wieden Kennedy, Londres. O sea, siempre habían sido ingleses los directores creativos. Entonces no... sentían ahí digamos, más allá de que obviamente había una diferencia cultural, ¿sí sentían ustedes son latinos, no van a entender este pedo? ¿O no, nunca fue un tema? Yo creo que Wieden Kennedy, dentro de las agencias son muy distintas, las inglesas, las hay que tienen una mayor, pues eso, como tradición más local, ¿no? Digamos, Wieden Kennedy, por el hecho incluso de ser originalmente americana, aunque luego la mayor parte de la gente de allí es inglesa, sí tiene un poco, por ejemplo, un mantra de hire wrong, ¿no? Como contrata equivocadamente, en el sentido de busca siempre gente atípica. Si siempre contratas el mismo perfil de gente, vas a acabar un poco en los mismos resultados. Okay. Entonces, siempre han tenido Tony Davison y Kim Papworth y ahora Ian Tate, esa cosa de buscar gente como off, o sea, contratar un trío que es extraño, que viene de un background de tecnología o de contenido distinto, o en nuestro caso, pues estos dos españoles que vienen de Australia, ella tiene un pasado estratégico y tal, entonces eso ya les parecía curioso, y encima son parejas, ¿sabes? Es ya como una cosa rara, y a ellos en general ya eso les mola, ¿no? Te quedábamos muchas boxes de rarezas, sí, sin duda. Qué bueno, güey, qué bueno. No, es que la verdad son un caso muy atípico, güey. O sea, si lo analizas desde otro punto de vista, no solamente porque son desde España, de cultura latina, que van a la anglosajona, que terminan en 3 islas,
sino además el hecho de ser pareja. ¿Cómo chingado? O sea, yo, por ejemplo, con Marlene, mi esposa, que nos conocimos también en la agencia, pero ella haciendo de cuentas, y nos odiábamos. Yo no me imagino lo que debe ser trabajar con tu pareja. ¿Cómo encontraron ahí ese momento de química? Yo no lo sé. La verdad es que lo que tú nos preguntas nos lo pregunta todo el mundo, ¿eh? Sí, perdón que sea tan lugar común. Es un lugar común. Lo tuyo, quiero decir, lo tuyo es lo normal. Entiendo que lo nuestro es lo anormal. Claro. No, supongo que en nuestro caso nos conocimos trabajando. Entonces, claro, nuestra dinámica personal empezó a partir de una dinámica profesional. Entonces, realmente siempre ha sido así. No es como una pareja que se conoce, tiene una relación personal y luego empiezan a trabajar y creas otra dinámica. O sea, las dos dinámicas, la personal y la profesional, se fraguaron casi a la vez, ¿no? Primero la profesional y luego la personal, pero no lo sé. El Martínez. Solo tú sabes cómo se disfruta esta experiencia psicotomimética. Oye, y ustedes venían de hacer, en España hicieron muchas cosas para Renault, ¿no? Eso fue como uno de los grandes triggers. Sí, fue un poco donde nos conocimos. Yo pues empecé como creativo, pues como todo el mundo, al principio picoteando en distintas agencias. Pues estuve un tiempo en McCann, estuve un tiempo en Publicis, que se fusionó en aquella época con Casa de Val y Pedreño, ¿no? Que fue en su día una de las agencias así españolas más Insignia, internacionales, Insignia. Y estuve ahí y tal, pero bueno, yo creo que fue realmente en BBDO, aterricé y en ese momento pues la cuenta Renault llevaba tiempo en la compañía, pero bueno, tenía una época así un poco como más floja, ¿no? Entonces necesitaban un boost, un poco de creatividad, y coincidimos distintas personas que llegamos un poco a la vez, con Marcelo y Fabio, Marcelo Macías, Fabio Vergara, con Maxi Iskov, con yo, con Ángel Torres y Paulino, y Lucas Paulino, que fundaron luego el Ruso de Rock. O sea, nos juntamos un grupo de creativos. Imagínate. Todos esos nombres que me están diciendo son insignias. Bueno, Maxi Iskov ni hablar, güey, ¿no? Hoy en día la está reventando también. Pues un poco en esa época, pues obviamente todos mucho más jóvenes, y cada uno, pues un poco Ángel y Lucas estaban empezando en esa época. Maxi ya venía de ser un senior muy potente, de un director creativo, pero fue un poco en torno a Renault, fue una de esas cosas que coinciden. Laura llegó como directora de planning para llevar la cuenta. Y tú echaste el ojo. Tú echaste el ojo y dije, esta es muy buena, voy a casarme con ella. Se me la amarro. No. Sí, y bueno, supongo que a Carlos y a mí, como hablábamos inglés, en aquel entonces pensábamos que hablábamos bien inglés, luego te das cuenta cuando trabajas en un medio inglés que tienes mucho que aprender. Pues nos mandaban a París a presentar, ¿no? Entonces hicimos un poco ahí tándem de las presentaciones, donde Tiempo BDO, pues digamos, competía con el resto de agencias de la red Publicis. Sí, porque era la única agencia fuera de Publicis que llevaba la cuenta. Entonces, pero claro, se dio esa conjunción de talento y un cliente con ganas de hacer las cosas diferentes, y bueno, y Renault estuvo muchos años como la marca de coches más vendida en España, ¿no? Lo que fue un éxito comercial también. Y entonces, bueno, a raíz pues hizo mucho trabajo muy distinto, y fueron unos 3-4 años bastante, pues eso, espectaculares, pues, y nos dio alas a todos de alguna manera, ¿no? Pero sobre todo le dio alas a ustedes, güey. Quiero que me cuenten la verdad de la relación. Sorry, que me ponga novela rosa, pero no puedo pasar. Sí. No, estupendo. No podemos estar en el Martínez tomándonos un trago y que me hablen del Renault. Hábleme de ustedes. No, claro. No, hombre, pues bueno, lo que cuenta Laura es así un poco. Al principio fue una relación profesional de admiración. Sinceramente, en aquella época también el planning no estaba tan integrado en algunas agencias como lo está ahora, ¿no? Que es casi como una cosa completamente establecida, ¿no? Había una cierta, en España por lo menos, una cierta reticencia a, bueno, pero el planning, es cierto, el planning, y Laura siempre lo ha dicho, planning es realmente ser estratega a tiempo completo. O sea, lo que hace es como ser creativo. O sea, es alguien a que le pagan por tiempo de ser creativo. De alguna manera los creativos somos estrategas
en parte, o de forma intuitiva, o necesitas partir de un punto para llegar a una ejecución creativa. Claro. Pero de alguna manera Laura fue la primera planner con la que yo trabajé, que de pronto digo, coño, pero una persona que puede leer el mercado, leer al consumidor, leer investigación y tener una intuición sobre qué puede resonar con la gente, y eso ser parte del brief, y eso ser bueno y de alguna manera conformar el brief hasta puntos que vamos, la idea prácticamente salía del brief, ¿no? Claro. Y esa me hizo inmediatamente pues tener mucho respeto profesional y admiración que bueno, luego se fue correspondiendo con pues eso, sí. Se fue correspondiendo con una amistad. Sí, es curioso porque en BBDO, en aquel entonces el CEO de BBDO nos dijo: aquí sabéis que no en BBDO no están permitidos los matrimonios entre empleados. Y nos dijo, sí, esta cosa americana, que lo hay muchas empresas americanas que no está permitido los matrimonios, y es como tal, o sea, y bueno, tranquilo, no nos vamos a casar, o sea que no. Claro, el señor Rushmore, como Miguel García Vizcaíno está casado con Marta Rico, es una de las grandes parejas así de la... Una de las grandes parejas, dijimos, bueno, pues aquí creo que no nos pondrán problemas. Claro. Y nunca fue barrera para el resto, porque claro, después todo anglosajón y bueno, ahora sí están casados. Sí, bueno, realmente nosotros, a ver, cuando nos marchamos de BBDO, Laura estuvo temporalmente, bueno, al final obviamente Publicis ganó la cuenta otra vez, Renault, la integró en su red, y Laura estuvo ahí un tiempo. De hecho fue la primera persona a la que dijeron queremos esta persona de BBDO para llevar la cuenta, fue Laura. Y entonces fue un impasse donde todos un poco nos desperdigamos, y yo me fui a señora Rushmore, que era un poco en ese momento, y yo creo que lo sigue siendo, ¿no? Lo fue mucho tiempo la agencia de referencia creativa, ¿no? Como una boutique creativa liderada por fundada por creativos, y era como en ese momento el sitio donde había que estar, y afortunadamente pues Miguel confió en mí y fue ahí, me fui como director creativo ahí. Y Laura, al cabo de un año por ahí, vino también a la agencia para abrir un poco lo que era el departamento de planning también, para ser la estratega de la agencia. Sí. O sea que... Sí, supongo que durante el tiempo que estuvimos separados, claro, Carlos trabajaba en sus briefs de señora Rushmore y yo trabajaba en mis briefs de Publicis. Pero claro, al llegar a casa los compartíamos. Entonces yo trabajaba en sus briefs y él trabajaba en los míos. Y fue como, llegó un momento de decir, esto no tiene mucho sentido. Estamos trabajando el doble. Claro. Entonces ahí fue cuando yo me uní a señora Rushmore. Y bueno, supongo que en esta relación profesional y personal, a mí como planner siempre me había interesado mucho más la parte más intuitiva del planning versus los datos y el cuantitativo, etcétera. Me aburría solemnemente, digamos, era parte del trabajo, pero no era lo que yo más disfrutaba. Y al trabajar con Carlos me di cuenta de que bueno, que tenía que dar ese paso y salir un poco del armario. Y ahí, Laura, tú como en esa... Porque eso es una transformación que no siempre se ve también. Seguimos con las anomalías. Total. Quien da el paso desde estrategia a creativo, sí lo disfruta mucho más. ¿O no? A ver, lo disfruto mucho más y lo sufro mucho más. Okay. Las dos cosas. Okay. Porque claro, te das cuenta de que de tu realización profesional depende en que las cosas se hagan o no se hagan y que tengan una excelencia. Mientras que un planner creo que puede tener un gran disfrute puramente intelectual, teórico, que se queda en un espacio muy teórico, muy abstracto, ¿no? Claro, y que termina la chamba y dice, bueno, aquí está, y todo el mundo aplaude, y ahora venga a vender los que realmente vamos a comprar. Y yo tenía mis frustraciones cuando veía que el trabajo, yo siempre pensaba que si el trabajo que salía de un brief mío no era bueno, había fracasado yo como planner. Claro. Pero claro, el fracaso o el éxito no es tan visible como para un creativo, donde tu trabajo ¿no? está ahí fuera. Sí. No. Y bueno, supongo que en nuestra evolución personal, profesional, dijimos, bueno, pues nos gustaría dar un paso y trabajar juntos como dupla creativa, ¿no? Okay. Y ahí fue cuando empezamos a explorar, salir fuera de España, porque me imagino, en España era más raro lo de... Oye, y hablando de eso de raro, ¿hay muchos españoles que hayan hecho eso? No tanto, ¿o sí? ¿Quieres decir la conversión mía?
No, me refiero a salir, a toda esa carrera que ustedes han tenido como internacional. Pues en los últimos años ha salido más gente, hombre, no tanto como pareja y menos como pareja en la Vital también, pero sí que ha empezado a haber más creativos que se han ido a nosotros estando en Widen, pues vino Juan Sevilla, se vino a Widen con nosotros. Paco Conde, que estaba con nosotros. Paco se fue al mismo tiempo también de Señor Rasmore. Ahí en la época que nos fuimos nosotros salieron varios creativos también, casi por las mismas circunstancias, un poco después de llevar varios años, un poco como lugar de, bueno, en España no hay otro sitio donde vayamos a estar tan bien como aquí y que sea tan bueno como este sitio que hemos hecho, y quizás fuera sea pues donde podemos seguir creciendo, ¿no? Y Paco Conde se fue a Ogilvy Río, se fue a Brasil a trabajar con Anselmo Ramos, y luego pues Edu de la Ran se vino a Ogilvy Nueva York, a la comunidad, y luego a Ogilvy Nueva York. Fuimos varios que fuimos que sí que tomamos un poco esa ruta, pero por eso cuando me preguntabas al principio, en ese momento cuando decidimos no había como un camino tan claro, quiero ser pues como lo que hizo Carlos Bayala, que se fue no había un equivalente de Bayala en España. Claro. No había esa persona que había ido, sino que fueron todo pasos, de hecho. Fue bastante típico. Sí, en los años que estuvimos en Londres sí que empezamos a ver muchos creativos, jóvenes creativos que salían de la Miami o de una universidad española o inglesa, que ya ves generaciones de nuevos chavales que están empezando y empiezan igual en UK. Que ni siquiera han trabajado en España. A veces les preguntas y dices, no, es que yo nunca he trabajado en España, fui a la Miami School y he empezado en Cementerio Sun y nunca han... Hay más de eso, yo creo, de nuevas generaciones que empiezan ya fuera, que gente como nosotros que ya tenía una cierta carrera y decide irse. Sí. El Martínez. Ahora reforzado con su nuevo sabor vainilla, reposado. Ahora eso tiene que ver también, la cultura publicitaria española. Yo me acuerdo perfectamente de esa época de oro, ¿no? De la publicidad simple, cuando realmente era, ¿sabes? Se estableció un estilo casi, ¿no? Probablemente eso también hizo que un montón de generaciones nuevas, ¿qué tanto se mama la publicidad de España como para que un chavo diga, pues me voy a Miami Ad School a hacerlo, ¿no? Y también en una época donde las nuevas generaciones les cuesta apasionarse por la publicidad. No sé si ustedes sienten lo mismo. Sí, yo creo que hay una conjunción de factores ahí. Por una parte hubo una crisis económica muy fuerte a nivel mundial, en España fue muy muy fuerte, y eso hizo que mucha gente joven fuera la que empezaba casi por necesidad. Cuando el sector menguó y los fees menguaron y todo se cerró más, casi de forma natural, a buscarse la vida, ya no solo en publicidad, en general, como le pasó en su momento a Argentina a principios del siglo también, entonces eso por un lado. Y por otro me he perdido, no sé qué iba a decir por otro. El interés por la publicidad. Voy a pedirme otro ron, a ver si me... Vamos, carajo, espérate un segundo. Venga. Monsieur, s'il vous plaît, Anarroné por le amigué. Estamos celebrando cuántos Grand Prix hemos ganado. Entonces, porque yo sí creo que al contrario, y quizás ha sido parte de lo que ha impedido que haya más creativos españoles que salían fuera. En España se cultivó mucho una publicidad bastante localista, bastante donde de hecho, por ejemplo, señora Rasmore, que casi puede ser un ejemplo de ello, ¿no? Durante muchos años, pues me acuerdo, pues ganábamos premios en San Sebastián, en lo que es el Sol, y grandes premios y oros, y esas piezas nunca ganaban en Cannes. Curiosamente a Madre en Argentina le pasaba lo mismo, Madre era la agencia de referencia para, yo creo, de las más innovadoras que ha habido nunca en la publicidad latina, y en Cannes nunca ganaban nada, ¿no? Entonces, hasta que no comenzó, yo creo, luego el mundo de los case studies y hubo agencias que empezaron a ver, pues a escribir en categorías de promo, activation y direct, y empezó el mundo de los cases y tal, y ahí se abrió una brecha para que igualó un poco, yo creo, todo el mundo, de alguna manera. Ya una activación ya podía, mientras que el film de alguna manera tenía un arraigo más cultural en casi todos los países, pero bueno, siempre había países o culturas, como le pasaba a Argentina o otros países, que sabían hacer cosas que viajaban mejor, que eran más decodificables, y España tenía un punto bastante localista, y yo creo que eso no ayudaba a que
hubiera gente que de afuera estuviera muy interesada en llamar a creativos españoles por esa campaña concreta. Claro. Incluso españoles a sentirse cómodos o tener la confianza de, incluso hasta por el propio idioma, ¿no? De me voy a ir a Londres y voy a ir a trabajar, etc. Claro. Ahora, hay una cosa que a mí siempre, digo, desde que te conocí, a mí me pasó una cosa cuando te conocí a ti y a varios de esa generación de jóvenes en esa época, éramos todos jóvenes, en medio y estando ahí en el Martínez, en la playa, era el sentido de comunidad tan cabrón que había en España, güey. Yo me acuerdo de tú venderme el festival de San Sebastián. O sea, yo fui por primera vez, era porque no, es que Carlos me dijo que no podía no ir al San Sebastián porque el ambiente era increíble, y obviamente además San Sebastián era maravilloso. Y luego el CDC y el libro que hacían, y siempre, y los veía yo en el Martínez en una mesa y estaban todos como muy comunidad, un poco bastante parecido a lo que sucede en Argentina, ¿no? Como un fenómeno interesante de ebullición creativa fuerte, güey, ¿no? O sea, sí, yo creo que eso es una de las, sobre todo cuando viajas, ¿no? Y vas a otros países y hemos conocido, pues eso, hemos sido... Y eres jurado del Club de Creativos australiano, jurado del D&AD inglés, y ves un poco cómo funciona cada club, cada comunidad, y te das cuenta que eso es una cosa maravillosa que hay en España, que hay una comunidad creativa muy cohesionada, o sea, donde realmente casi todos, no diría todos somos amigos, es una familia feliz, ¿no? Pero de alguna manera, si no eres amigo de alguien, tienes tropecientos amigos en común, pero no conocidos, digo amigos de verdad. Y luego el Club de Creativos, desde que se fundó, pues hace ya 20 años, ¿no? Sí. Se fundó pues de una manera muy generosa, muy desinteresada. Digamos, los principales directores creativos estuvieron ahí desde el principio, y toda la gente que ha estado pues lo ha dado todo para realmente crear una comunidad donde la gente joven se puede sentir integrada, donde hay un libro que promociona por encima, que es lo que le pasaba a otros festivales, pues como el Sol, etcétera, que son más partidistas, porque no son las redes y las agencias entran ahí, digamos, claro, que estados por el Club de Creativos era dirigido y a favor más puro de los creativos, y eso ha ido creciendo. Es que ahora no te imaginas, de hecho, hasta el punto que el Sol prácticamente ha desaparecido. ¿Ah, sí? Y ha menguado, sigue existiendo, pero no es ni de lejos lo que era, y lo que lo ha sustituido en España ha sido el Club de Creativos, que estos 20 años ha vuelto. De hecho, ahora es en San Sebastián, el Festival del Club de Creativos, claro, y ha ocupado ese lugar que antes ocupaba el emocional y de promoción de la publicidad nacional que tenía el Sol antiguamente, ¿no? Que además funcionó. Yo me acuerdo cuando el Sol se internacionalizó, como que el CDC tomó la misión de convertirse en el festival local, ¿no? Era un poco su... Sí. Yo creo que en su momento la internacionalización del Sol además coincidió un poco con toda la época de Renault, y fue muy bueno en cuanto a que trajo una inyección de aire fresco un poco a la publicidad española, ¿no? El ver piezas y el estimularte y competir con piezas argentinas, colombianas, mexicanas, de todas partes, y eso fue muy bueno. Pero sucedió al mismo tiempo otro fenómeno, que fue que Cannes fue cuando se abrió muchísimo más. Empezó Cannes a crecer en categorías, a hacerse mucho más inclusivo, y de repente, en muy poco tiempo, ya las agencias ya no querían competir en el Sol. Tu benchmark no era el Sol, sino que era Cannes. Y entonces esos, yo creo que fueron como 10 años del Sol latinoamericano, o menos incluso, donde perdió esa referencia, y entonces, claro, se quedó en medio de, no es ni Cannes, donde el trabajo latino ya tiene una presencia, ya tiene jurados, ya gana premios, etcétera, y está reconocido, y no es tampoco el contexto español, que te sirve de referencia de dónde estás tú en respecto a una cultura y a un mercado y a de donde todo es más medible, ¿no? Entonces, claro, el Sol se queda en una cosa donde aparecían algunas agencias, sobre todo las que tenían jurados y mandaban piezas de Latinoamérica, las que no, pero lo de la mitad todavía era español. Entonces perdió un poco su sentido, ¿no? Claro. Perdió un poco su razón de ser. ¿Cómo ven? O sea, porque el hecho de irse no solamente tiene que ver con la parte profesional, güey. O sea, al final del día tienes dos hijos que están creciendo, que van a crecer, me imagino, con una cabeza enorme, pero también culturalmente revuelta, ¿no? O sea, Leo y Telmo, ¿cómo han agarrado ese proceso de no sé, de inserción o desinserción luego cultural? Sí, es curioso, ¿no? Porque este es su cuarto país. O sea, tiene 10, acaba de cumplir, y 11.
y este es su cuarto país. Entonces yo creo que para ellos forma parte de su experiencia vital cambiar de país. Es normal. De hecho, es normal para ellos cambiar de país. Yo recuerdo hace un par de años, cuando estábamos en Londres todavía, que decía, un día llega Timo y dice, oye mamá, la próxima vez que cambiemos de país, por favor, vayamos a Canadá, porque ahí me han dicho que hay nieva, seguro. Estaba muy decepcionado con Londres, que apenas nevaba. Claro. Nevó un día en 3 años, quiero decir, no nieva apenas. Y entonces era como la próxima vez que cambiemos de país. Claro. Entonces, bueno, entiendo que para ellos para ellos el hogar es nosotros, y todavía, ¿no? Cuando Claro. sean ya adolescentes será diferente, pero para ellos eso forma parte de su normalidad, ¿no? Igual que un niño que sus padres se divorciaron cuando era pequeño, pues eso es normal para ellos. Es así. Para ellos es normal cambiarse de país. En su caso, como aprendieron inglés en Australia, Sí. pues aprendieron las 2 lenguas, español e inglés a la vez, son perfectamente bilingües. Tampoco les ha supuesto un reto el idioma. Qué bueno, eso es importante. O sea, es más, pues van cambiando de acento. Primero tenían acento australiano, luego inglés. De momento mantienen el inglés, yo les digo que... son niños adaptables porque es lo que han vivido. No, porque llegaron ¿de qué edad a Australia, Leo y Telmo? Pues tenía uno 1 año y el otro 3. ¡Wow! Y ahora ya tiene 11. Y luego en verano pasan temporadas largas en España. Entonces yo creo que sobre todo lo más importante, porque obviamente de muchos sitios pues eran más pequeños, no es que se vayan a acordar de todo lo que vivieron o de gran parte de lo que vivieron, pero yo creo que sí hay una cierta flexibilidad mental que se te va quedando cuando vives en distintos sitios, ¿no? O sea, son procesos lentos donde tú no te das cuenta cuando naces en un país y vives en un país, toda la gente a tu alrededor, al margen de la ideología, etcétera, pero hay una forma de ser general, hay una forma emocional de reaccionar ante las cosas, de comportarse, de tomarse las cosas, y yo creo que eso en cada país lo ves que es distinto y hay cambios, y mismo el Reino Unido está en las antípodas de lo que puede ser los latinos, ¿no? La forma de expresar tus emociones, entonces el saberte manejar de una forma intuitiva, no porque nadie te enseñe un día vamos a aprender sino que tú creces con amigos de distintos sitios y vas adquiriendo unas habilidades sociales que te permite pues ser más flexible en tu manera de ser y en tu manera de relacionarte. Yo creo que es uno de los mejores regalos que les podemos hacer a los enanos, ¿no? Sin duda. Y es algo que siempre vivan donde vivan el futuro, donde vayan. A los cambios. Esa adaptabilidad a cambiarte, a que hoy estoy aquí, mañana estoy aquí, y que tengo que aprender a trabajar con una persona de una raza o de un idioma y de otra distinta, de una religión y otra. Todo eso pues es algo que ya llevan, ¿no? Aunque hoy día es cierto que la gente, la Gen Z, ¿no? Los chavales jóvenes cada vez son más globales y son más así, incluso los que viven en un país no están más conectados, etcétera, ¿no? Pero para nosotros que nos criamos en la época analógica, obviamente todos nosotros, es fascinante, ¿no? O sea, es como, Dios mío, El Martínez. La la, qué inclusivo. No, es increíble. Es increíble. Y sí me llamó la atención cuando fui a esa cena maravillosa en su casa, lo cariñosos que son, ¿no? Como muy abiertos, o sea, a diferencia yo veo acá, yo siempre estoy lidiando con los niños, decirle, a ver, a los adultos se los ve, se los ve a los ojos, se abraza, y aquí hay como que este tema con los niños de que casi son como unos entes aparte que no se relacionan tanto, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con estar abiertos culturalmente y también a que la cultura latina la traen por dentro, ¿no? O sea, eso me parece súper lindo. ¿Y si hay planes en algún momento de volver a España o como? Ya sé, lo vi también en la entrevista que me mandaste, Carlos, que es la pregunta obviamente inevitable. Decía, no, es que extraño sí el calor y todo, pero ¿lo tienen como algo posible o...? Sí, hombre, yo creo que es lo que tiene ser español, ¿no? Que, hombre, no sé si lo dirá todo el mundo eso de su tierra, pero realmente España es un sitio donde mucha gente se va a vivir en algún momento de su vida, incluso extranjeros, porque es un país maravilloso, o sea, ¿no? Entonces, no es difícil el pensar en volver a España porque tiene muchos alicientes y es un país ya no solo porque sea nuestro, sino porque, bueno, tiene culturalmente estilo de vida, etcétera, donde dices, bueno, te ves perfectamente viviendo ahí. Entonces sí es algo que nos gustaría hacer y profesionalmente también. O sea, yo creo que
todo esto, nunca nos marchamos de España, quizás porque estábamos en una posición muy consolidada cuando nos fuimos, entonces nos fuimos para aprender y para crecer y de forma muy voluntaria, nunca con una fecha en mente, pero sí sabiendo que tarde o temprano nos gustaría volver e implementar todo lo aprendido, ¿no? De alguna manera, pues, no sé, continuar allí lo que... No sé muy bien el qué ni en qué forma, pero sí es algo que tenemos en la cabeza y estamos abiertos, ¿no?, a distintas posibilidades. Qué lindo, güey, qué lindo. La verdad que... ¿Sabes qué? Yo creo que afortunados somos, güey, ¿no? O sea, muchas veces como que no... A ver, sí nos ponemos a pensarlo, pero está bueno a veces como reflexionarlo. Que esta profesión, dentro de todo lo jodida que puede ser, y nos da tales satisfacciones. Güey, yo me acuerdo de estar de jurado en Cannes y ver este comercial maravilloso que hicieron de lavaplatos. ¿Cómo que se llamaba la marca? Finish. The Finish. De un comercial hermoso donde todos los platos flotaban. Cuéntame un poquito de cómo nace eso. O sea, porque son esas piezas y además luego quiero que hable un poquito también de las otras que ustedes tengan en su cabeza. Yo me acuerdo de que fue un plata sólido, o sea, en Cannes fue así de film, no hubo ni que empujarla, más bien estábamos viendo si merecía un oro. Fue plata, no, al final no fue oro. Fue plata. Fue plata y era, para mí era un oro cantado, ¿no? Además es una categoría como lavaplatos. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, yo supongo que en Wieden & Kennedy no hay cosa que les guste más que coger una marca que no significa nada, que es antigua, que no tiene ningún valor, y reposicionarla y darle vida, ¿no? Claro. Lo que hicieron en Portland con Old Spice, o lo que hizo en su día la agencia de Londres con Lurpak, la mantequilla. Sí. Yo creo que es como el puro ejercicio wideniano de transformar una marca y darle una voz. Darle una vuelta, y claro. Cuando nosotros llegamos a la agencia de Londres, se hizo el concurso, se ganó, y básicamente el concurso se ganó diciendo que lo que hacía la categoría, o sea, realmente no había una pieza de trabajo concreta, pero fue un poco el pensamiento estratégico de que tenían que romper con todos los clichés de la categoría y tenían que otorgarle de relevancia a la marca y a la categoría de alguna manera también. Entonces fue un proceso complicado porque es una marca global, siempre es difícil, hay muchos stakeholders, mucha gente involucrada, mucha gente tomando decisiones. Evidentemente era un giro muy radical a todo lo que habían hecho hasta el momento. O sea, no fue un proceso fácil, pero sí que sentimos que teníamos la agencia detrás apoyándonos en ese camino y un poco en esa visión de hacer algo que fuese realmente excepcional o bueno para esa marca. Sí, yo creo que el resultado y la fuerza que tiene, y le pasa mucho trabajo también de Wieden, ¿no? Tiene una simplicidad aplastante, ¿no? Cuando lo ves dices, es decir, realmente el valor que tiene sobre todo el líder es muy curioso, Finish es líder como una gran parte del mundo, en Europa y en América es como una segunda marca, ¿no? Pero realmente es el valor que tiene es el que esta cosa se ocupa de algo de lo que tú no quieres saber nada. O sea, la idea de esa campaña, para que no la recordara, pues iba de que todo en la vida genera platos sucios, ¿no? El nacer, platos, morirse, platos, casarse, platos sucios, divorciarse, platos, porque hasta en cualquier contexto, hasta vas a ver al abogado para divorciar y tal, y hay tazas de café manchadas. Entonces, esa idea de que los platos es una cosa que nunca se termina, que se generan, y que esta marca es la que se va a ocupar de todos esos platos de una manera directa, eficaz y rápida, y que tú no tienes que pensar en ello. Es un pensamiento súper sencillo, pero claro, durante años y décadas le pasa en todas las categorías. Ves marcas que van inventándose, pues como ha pasado Gillette durante años, cuchillas y más innovaciones tecnológicas que ya son irrelevantes, hasta que un día alguien da un golpe en la mesa y dice, no, es que esto no le importa a nadie, claro. Vamos a cambiar la conversación. La conversación es esto te permite que tú tengas que pensar en los platos, o en la vida, la masculinidad. Hay otras maneras, en el caso de Gillette hay otras formas de afrontarla que de esta otra manera. Entonces
ese reenfocar el por qué, por qué algo matters, ¿no? ¿Por qué importa a la vajilla? ¿A quién le importa la vajilla? Es hacerlo relevante de alguna manera. Yo creo que eso es el reto y fue el éxito de eso. Sí, ¿no? yo creo que un poco lo interesante o lo bonito de trabajar para esa marca fue no en concreto esa pieza, que fue la primera pieza que hicimos, sino todo el trabajo que hicimos en 3 años y pico, 3 años y pico, marca, sí. Para esa marca. Que todo tenía la consistencia de una misma voz. O sea, creamos un lenguaje para la marca y hicimos una serie de piezas, distintas piezas de distintos productos que tiene la marca y todo bajo la misma punto de vista, la misma visión y el mismo lenguaje, aunque al mismo tiempo cada ejecución tenía su enfoque ejecucional diferente. Claro. Y de hecho fue bastante motivo de orgullo para nosotros que había gente que se entrevistaba en Wieden & Kennedy y Londres porque querían trabajar para Philips. ¡Wow! Entonces, y eso no hay nada que le llenase más de orgullo. Hombre, a nosotros, por supuesto, pero incluso a Tony Davidson, el ECD de Londres, estábamos claro. que le encantaba eso, porque era un poco ese ejercicio que digo wideniano de coger una marca que nadie quiere y convertirla en algo Qué bueno. interesante. Oye, y ahorita con YouTube, o sea, porque yo de las marcas que vi que están llevando ahorita, no sé, la que me hace más sexy todo lo que está pasando es YouTube. ¿Qué tal trabajar con esa gente? Porque Google tiene una cabezota, ¿no? Realmente lo que viste, eso fue de una entrevista que cuando llegamos aquí empezamos a trabajar. Ya no estamos trabajando para con ellos. Entonces, yo iba a hablar de YouTube. Claro, no, realmente, bueno, es una... La agencia ha trabajado, ha hecho, justo cuando llegamos estuvimos metidos en algunos proyectos. Pero cuéntame de lo que están haciendo ahorita, es lo que quiero. Sí. ¿En qué andan? Bueno, sí. Bueno, hemos estado durante estos meses, pues hemos estado trabajando para Booking.com, que es un poco en Europa es más conocido, que es como el segundo player de reserva de hoteles, ¿no? Aquí está Hotels.com y Booking.com. Claro. Y que curiosamente, casualmente lo llevaba Wieden, que la cuenta antes. Y cuando llegamos a la agencia, la cuenta ya estaba aquí, pero luego ha habido cambios en el management y tuvimos que volver a pitchear por ella hace unos meses. Y hemos estado haciendo pues un nuevo trabajo de reposicionamiento y que ahora está empezando a salir. Y bueno, vamos a ver un poco yo creo que puede estar interesante. Estableciendo un poco las bases de un nuevo tono, de un nuevo lenguaje, ¿no? Pero, y tenemos ahí también... Hicimos un pitch muy gordo, creo que no podemos hablar de él. Bueno, que el pitch estaba... No importa, este podcast no lo oye nadie, o sea que... un pitch en Atlanta. Bueno, de una bebida edulcorada que todo el mundo conoce, es roja. ¿Quién sabe cuál será? Sí, y eso fue pues muy recientemente y estamos un poco a la espera ahora de... Vamos. Y eso Finger cross, mijo. Finger cross. Eso puede ser importante o... Y eso ha ocupado gran parte de nuestro tiempo porque era un pitch muy grande. Sí, estamos todavía un poco también... hemos llegado, tampoco no llevamos ni un año siquiera, pues eso, cogiéndole un poco el pulso a la agencia, al mercado, a cada cuenta, cuáles son las cuentas. Y a la cultura, güey, ¿no? O sea, porque sí es muy diferente, digo, más allá de que sea anglosajón, todo lo que tú quieras, Nueva York, ¿cómo se come eso? Sí, es más diferente de lo que pensábamos, sinceramente. O sea, porque curiosamente, por ejemplo, los australianos, hay muchos, la mitad de la comunidad publicitaria australiana son ingleses que han ido a vivir allí, entonces está de alguna manera más cercana a los ingleses. Aquí es muy distinta, o sea, culturalmente como dentro de la profesión y yo creo en todas las industrias creativas en general, se nota yo creo una menor apreciación por el diseño o la creatividad, digamos, el craft de lo que hay en el Reino Unido. O sea, el Reino Unido realmente es muy excepcional, o sea, tiene una tradición en todos los campos, desde la música, de hecho, ves el tamaño del país y ves la producción de series, de cine, brutal. De diseño gráfico, de arquitectura, todas las que son las industrias creativas, es desproporcionado y entonces hay una apreciación y un respeto a los procesos que son desde cuando produces en publicidad, el sonido o el grading, que son donde eso se entiende que es parte de un proceso y hay un mayor espacio de respeto hacia ello. Aquí nosotros vemos que hay en general
todos esos aspectos del craft o de la creatividad son parte, bueno, sí, está bien, son necesarios, son pasos necesarios, pero un elemento más que es insustituible por otro, donde pues aparece en ese momento otra persona del departamento de marketing que con otras necesidades, todo eso se elimina, se quita, se cambia, se corta, se pone, y entonces eso se refleja, yo creo, en el resultado final, ¿no? Al final, obviamente, es un país enorme, entonces siempre va a haber esas 10 piezas al año que son memorables o que se van a recordar y van a destacar, pero hay una gran cantidad de trabajo que es muy mediocre, y yo creo que eso, desde fuera no tienes tanta noción de eso, cuando estás aquí te das cuenta que eso es un reto, o sea, no solamente tus propios clientes, sino el nivel medio general de apreciación, o sea, que tiene que ver con un aspecto cultural también a lo que es la creatividad, ¿no? Y no la creatividad por la creatividad, sino a los elementos creativos, donde hay un elemento tanto de craft, o como de sorpresa, como de intriga, o como que es lo que tiene cualquier pieza creativa buena, ¿no? Como una pieza que falta, que dejas que el espectador o el usuario, el consumidor, la ponga esa pieza, ¿no? Entonces, aquí se tiende a ser como más obvio, más braille, más lo que es más cliché, donde ideas que ves y dices, pues que esa idea la he visto 20 veces, y ellos no hay tanto pudor en volverla a hacer otra vez. ¿El Martínez? Es el Martínez. Sí, él. Hola, Martínez. ¿Por qué no? Bueno, pues tú ves todos los de Super Bowl y ves que la mayoría se apoyan en eso, en el uso de una celebrity, de muchas referencias culturales metidas ahí al mogollón. ¿Sabes qué me pasó a mí con el Super Bowl, ahora que lo dices? Que me parece un poco lo que está pasando con la industria en Hollywood, güey, ¿no? O sea que está todo bien, te puedo tener una idea. Primero que obviamente el humor a veces ya es como, neta, eso me va a dar risa. O sea, siempre buscar ay, qué sorpresa, pero sobre todo el tema de los celebrities es un poco lo que pasa también en Hollywood, ¿no? o en Netflix, que de repente ya es, a ver, mi algoritmo me dice que necesito a De Niro con Pacino, con este otro dirigiendo, papá, y eso va a ser un éxito. ¿Y dónde queda ahí no sé, el WhatsApp? Que si recordamos, WhatsApp nació de un corto, ¿no? Entonces, como que falta un poco ese arrojarse a encontrar nuevas maneras de hablar, güey, creativa, insertarte más en la cultura, como que de repente siento como muy recursivo, ¿no? Lo que sucede. Sí, bueno, es que eso da casi para otras 2 horas de conversación. Porque el Super Bowl es un poco un género en sí mismo, ¿no? Claro. Sí. O sea, es un poco, como decía un amigo, es el chiste patrocinado por, este año con muchas referencias cinematográficas, uso de un famoso, y ves que, vamos, obviamente se han dejado muchísimo dinero detrás, pero luego a lo mejor el craft no está tan bien ¿no? ejecutado, los elementos del craft, y salvo algunas excepciones de algunos anuncios que sí verdaderamente ves que están bien ejecutados, la mayoría tenían un craft bastante pobre, ¿no? Y incluso a nivel, una cosa que yo creo que cuando pasas por Wieden & Kennedy se te queda un poco en las venas, es la creación de una voz propia. Todas las marcas parece que hablan con el mismo tono, con el mismo storytelling, la misma estructura narrativa. Puedes intercambiar los famosos y un poco lo que pasa, bueno, pero eso es un producto más o menos ahí metido a la fuerza. Entonces termina siendo como un género, como lo que dice, o sea, no importa cómo la marca hable. No veo voces. Claro, todo el día. Pero yo creo que eso está pasando, yo creo, desde hace años en general en todo el mundo. O sea, yo creo que ese es uno de los de los problemas de donde está la publicidad ahora mismo, ¿no? O sea, de repente los clientes, hablamos en metáfora, ¿no? Son como alguien haciendo juggling, donde de repente tienes tantas bolas en el aire al mismo tiempo y estás prestando más atención a mantener esas bolas en movimiento, y además cada vez hay una nueva plataforma de social media o de contenido, o un elemento de tecnología, algo donde cada vez, digamos, está más la atención en mantener las bolas moviéndose, y luego además todo el mundo, una vez que puede haber uno el primero que coge la bola por primera vez, mira, nunca nadie había hecho nada con Instagram, pero de repente todo el mundo está haciendo ya lo mismo. Entonces cada vez todas las marcas se tienden a parecer más, que es
en su comunicación y en su tono de voz. Y entonces, al contrario que antes, cuando había menos medios en los que fijarse quizás, y eso te obligaba a que ese film o ese outdoor tenía que ser mucho más diferenciado, o le puedes prestar más atención, y entonces las marcas tenían más personalidad, y eran más diferentes unas de otras. Tú puedes decir, Johnny Walker es esto, Chivas es esto, Jack Daniels, y donde ahora muchísimas marcas ves que lo que hacen es pues eso, todo tipo de assets, donde toda su publicidad digital es muy parecida, con tipografías grandes que gritan, elementos porque hay que llamar la atención en base a los tests, en base a los best practices, en base a una serie de... Entonces se está homogeneizando mucho el lenguaje, y en film sucede parecido, donde de pronto una marca tipo Nike no tiene una pieza que pega, que tiene un tono, que tiene pues gente en distintos sitios del mundo en Power haciendo, y de repente empiezas a ver piezas por todas partes. A ver, siempre ha habido tendencias o modas o anuncios que son más rupturistas y marcan una tendencia, pero históricamente había más sensación por cada marca de encontrar una forma propia de hablar, de encontrar un lenguaje y una idea propia que pudiera crecer, que tuviera su lenguaje, lo que decías tú del WhatsApp, ¿no? De una cosa, algo, y eso viene de algo, de un corto, o de un punto de inspiración más off, más raro, ¿no? Y ahora se nota como que todo es un poco más homogéneo. Y también es como que siento que todo este universo transmedia genera mucha más ansiedad en los clientes, bro. Como que este pedo de no saber cómo le voy a llegar a todos esos microcosmos o microfauna de gente, y tengo que hablar a todos de manera cool en cada una de las diferentes plataformas. Puta, como que ahí volvemos a lo que tú decías, esta manera de pensar de varias bolas en el aire, y creo que hace que todo el mundo se pierda un poco, ¿no? O sea, como que en general el miedo a realmente vamos a lograr el KPI, o sea, y el KPI me tiene ya un poco la bola llena cuando es, cabrón, hagamos una idea que conecte con la gente, que tenga una columna vertebral, que hable, que la marca tenga una personalidad, y eso probablemente se ha perdido un poco, ¿no? Sí. Bueno, es que ese es el problema ya del valor de las marcas, ¿no? Y el tema es que cuando una marca no tiene personalidad y no es reconocida ni reconocible ni diferenciada, se convierte en un commodity, ¿no? Entonces, es cierto que durante un tiempo puede haber una marca que por su implementación tecnológica, etcétera, pues es diferente y acapara un mercado determinado, pero siempre va a haber otra marca que hace algo muy parecido. Claro. Y entonces, en un momento determinado, ¿cómo se distingue una de otras, no? Y yo creo que está pasando, vamos, a veces no, es curioso, no sigue habiendo pues, la Super Bowl o en general, dices, ¿por qué el 90% de los anuncios de, digo televisión, pero puede ser film, online film, etcétera, porque el 90% es tan malo? O sea, malo entendido como dinero gastado en algo que no destaca, en algo que no es memorable, en algo que no tiene un punto de vista. Sí. Y nos hemos empeñado en construir muchos nuevos medios y canales y formas de comunicar, de alguna manera sin cuidar los que ya hay existentes, ¿no? O sea, que eso es una sí, es verdad. Esta búsqueda por todo aquello que suena a nuevo, innovador, que está todo bien, pero la narrativa, güey, sigue siendo la narrativa. O sea, al final del día es visto a la marca de un punto de vista o no. O sea, y creo que pero como dices, eso da para... Sí. Eso da para otro. Es que, por ejemplo, el año que nosotros nos conocimos, vinimos aquí a este mismo paseo, nos conocimos, Sebas, era el 99. 99, que eso indica lo mayores que somos. Lo viejo que estamos. El primer Cannes. Entonces, y ese año, no sé si fue el Gran Premio, pero creo que fue el Independent, el Gran Premio, me parece. Sí. Creo que, no sé si fue otro de los Gran Premios o el oro, porque claro, había un Gran Premio solamente, ¿no? Era la película de PlayStation ¿cómo se titula? Double Life, ¿no? Double Life, sí. Y es que tú ves una pieza como Double Life hoy día y la sigues viendo de Frank Baggio, dirigió Frank Baggio, ¿no? Y es igual de potente, esos personajes. Sí. Es casi inimaginable hoy día al cliente de pues, quien esté en PlayStation ahora haciendo esa pieza. O sea, mostrando la rareza, la quirkiness de toda la gente que juega PlayStation, sintiéndose empowered, ¿no? Yo he dirigido ejércitos, Puta, era brutal. Y esos personajes
tan extraños, tan off, ¿no? O sea, esas minorías tomando el empowerment gracias al producto, ¿no? Y es solo esa pieza y es tan potente, y entonces ves muchas piezas que a un nivel, o sea, ya no entras estratégicamente en un cajonador, que hablas de impacto cultural y del impacto artístico que puede tener esa pieza. El otro día recordábamos aquella de Xbox, la del nacimiento, la de cuando el lanzamiento de la Xbox, que era el bebé que nacía y salía volando, champán, iba volando y se iba envejeciendo. Era brutal. Y al final se acababa en un viejo y llegaba a la tumba, ¿no? La vida es corta. Tú piensas esa pieza hoy día, es impensable que Xbox, la vida es corta, sí. Xbox lance, o sea, y tiene una fuerza, ¿no? esa pieza, o lo que podría salir en torno a ella hoy día. Entonces, pues esos son un poco, yo creo, el reto que donde estamos ahora todos los creativos, ¿no? Por los que llevamos un tiempo trabajando, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que... Abramos una agencia a todos los creativos, se va toda la chingada, hagamos como Droga 5 y pateamos la mesa. Oigan, ¿qué les parece si nos pedimos otra botellita y nos quedamos acá platicando, pero ahora off the record, y me cuentan todas esas otras cosas que me habían dicho que no me iban a contar en el acá en el Martínez, muchachos? Oigan, qué hermosura, güey, estar acá de nuevo, me encanta. Sigamos teniendo más de estas pláticas, y pero que la próxima vez sea no una margarita, sino unos shots. No. Muchacho, me encantó tenerlo por acá. Un placer venir aquí otra vez. Más hace años que no veníamos por acá, claro. Martínez, y nada, ha sido un placer. Está todo en su sitio, está todo en su lugar. Mira, ahí está la que se viste de tigresa también. Joder, la madre e hija. La madre e hija. Dios mío. Y la chunga, ¿cómo se llama? La chunga. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. A ustedes, amigazos. Bueno, pidamos la otra. Venga, otra. Camarero. Eso. Monsieur. Muy bien. ¿Es un cantabar? ¿Es un bar pretencioso hipster? ¿Es una cantina? ¡No! ¡Es el Martínez! Y como decía Sabina, nos dieron las 10 y las 11, y hasta la 1, las 4, las 10 y las 29. Total que terminó esa noche. La verdad que nos fuimos juiciosos a dormir, porque había que ir a acostar a los niños después de regresarnos en este podcast 10.000 con esa tecnología, cada uno calabaza para su casa. Muchas gracias por escuchar de nuevo al Martínez y nos vemos en la próxima, muchachos. Abrazón. Este fue otro episodio más del Martínez, tu podcast de confianza, ahora con audio reverberante. Visítanos en elmartinez.net.